Bienvenidos un día más, mis queridos papatangos y papatangas, a este rincón de internet rodado de palets dedicado al mundo de la aviación. ¿Qué tal ha ido todo desde nuestra última visión? Esperamos que bien. Quizás os ha tocado la lotería, habéis ido a la pollería de Chueca a comeros unos buenos gofres de 17 centímetros, o Hacienda te ha devuelto el dinero, quién sabe. En el día de hoy comenzaremos una pequeña serie dedicada a los vuelos supersónicos de pasajeros, que empezó con fuerza en 1976, pero que realmente no despegó en términos económicos. Hablaremos del Concorde, su contexto histórico, sus amiguitos rusos, americanos. Hablaremos de un avión único y fascinante, un avión que comenzó su servicio en 1976 y acabó en el 2003, pero que ningún fabricante ha sido capaz de igualar. Pista libre y despegamos. ¡Qué susto, tío! Seguro que si estás aquí con nosotros es porque esto de los aviones, pues bueno, seguro que te encanta. Y estarás pensando, ¿por qué si en 1976 había una tecnología para el vuelo supersónico con pasajeros, actualmente volamos en aviones que son más lentos que el caballo del malo tuerto y con muletas? Comparando con el Concorde, claro. Las razones básicamente son dos. Por una parte, el Concorde no siempre podía ir a su velocidad máxima, ya que cuando lo hacía y superaba la barrera del sonido, se creaba un choque y un cambio de presión muy brusco, creando una explosión que hemos visto, bueno, seguro que los has visto en un montón de vídeos de YouTube. Esta explosión, pues, no es muy agradable para el ser humano que pulula por tierra, y esto hacía que solo pudiese ir a toda castaña sobre el mar, porque al parecer a las anchoas, pues bueno, no les molestaba mucho el ruido. Pero bueno, el tema del ruido, aunque era un problema, realmente no era lo fundamental. Se volaba más despacio cuando pasaba por tierra y solucionado. El problema realmente es el gasto de combustible, totalmente desmesurado de sus fantásticos motores Rolls-Royce. En la aviación comercial se usan principalmente tres tipos de motores: los turboprop, los turbofan y los turbojet. Existen otros como los motores de cohete, los motores a pistón, reactores, etcétera, 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 pero los más usados en líneas generales son los tres primeros. Esto lo digo porque ya sé que en los comentarios de abajo nos vais a freír, entonces, aclarado. Los turboprop podemos verlos en aviones como los ATR, los Bombardier Q-Series, etcétera, etcétera. En este tipo de motores, casi todo el empuje se genera gracias a las palas, mientras que el empuje producido por los gases de escape es de un 10% aproximadamente. Estos aviones tienen sus grandes ventajas y, claro, sus grandes desventajas también. En lo que respecta a las ventajas, podríamos decir que son más económicos de comprar, su uso de combustible es muy bajo y son muy aptos para pistas cortas y complicadas, puesto que alcanzan rápidamente la sustentación y no necesitan tanta carrera de despegue. Si nos fijamos en sus desventajas, una de ellas sería que son bastante lentos, debido a que las palas llega un momento que no son capaces de acelerar más el avión. Esta velocidad ronda, más o menos, según el modelo, las circunstancias, etcétera, etcétera, los 300 nudos, vamos, menos de 600 km/h. Además, este tipo de aviones tienen un techo operativo bajo, de unos 25.000 pies, unos 7.600 metros, y esto hace que se coman de lleno la llamada mierdosfera, y es que se comen el mal tiempo de lleno, teniendo que hacer malabarismos los pilotos, por ejemplo, para no cargar mucho hielo en su fuselaje. Es verdad que, teniendo en cuenta todo lo que he dicho, parece que este tipo de avión es una sucia castaña, pero todo lo contrario, ya que para vuelos cortos entre islas, por ejemplo, es una maravilla. El segundo tipo de motor, y el más usado actualmente, sería el turbofan. Este tipo de motor lo podríamos ver en los Airbus 320, los Boeing 737, los 787 y bla 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 bla, un larguísimo etcétera actualmente. Vamos, que prácticamente casi todos los aviones de pasajeros actuales y que veis en aeropuertos como Frankfurt son de este tipo. ¿Te has fijado el pedazo de ventilador que tienen los motores de los aviones en la parte delantera? Ese sería el fan del ventilador. Una vez el aire entra por ahí, el aire se divide en dos zonas. El flujo de aire primario entra por el núcleo del motor y el flujo de aire secundario se desvía por conductos exteriores al núcleo. Estos motores, además de reducir el ruido, la gran ventaja que tienen es que consumen muchísimo menos combustible que un turborreactor puro.
seguro, pero tienen también una limitación de prestaciones en cuanto a la velocidad. Por último, tendríamos el turborreactor. Este fue el primer tipo de motor de reacción que se inventó, ya que el turbofan sería una derivación de este. La ventaja de este motor respecto a un turbofan sería que aporta mucha más potencia de empuje, pero como desventaja tenemos que es mucho más ruidoso y que le gusta más el zumo de dinosaurio que a un adolescente del Instagram. Además, en caso del Concorde, como veremos más adelante, equipaba turborreactores con postcombustión para poder romper la barrera del sonido. Bueno, y ya que estamos, ¿qué es la postcombustión? La postcombustión es muy sencilla de encender. Es un sistema que se usa sobre todo en aviones militares. Consiste en la inyección de combustible en la tobera del motor. Como este está muy caliente, el combustible entra en ignición e incrementa el empuje considerablemente. ¿Cómo no? El consumo también. Un invento totalmente maravilloso para todos los quemadillos de los aviones y de los motores como nosotros. Para que os hagáis una idea de lo que consumía el Concorde para poder llegar a Mach 2, vamos a compararlo con el nuevo y flamante Airbus 350, un avión utilizado en compañías como Iberia. Por cierto, ¿qué os parece el nuevo 350? ¿Preferís la versión de Boeing? Ya sabéis, nos lo decís en los comentarios y lo hablamos. Seguimos. El maravilloso Concorde necesitaba 21,25 kilogramos de zumo de dinosaurio para hacer un nautical mile, mientras que un Airbus 350 necesita 8,5. La diferencia es abismal. Quizás pensáis que me he columpiado. Nosotros también, mientras hacíamos este vídeo, así lo pensábamos, pero lo hemos corroborado con pilotos del 350. Podéis pensar, pero bueno, la diferencia es grande, pero quizás compense porque vas a toda castaña. Y bueno, puedes llevar muchos pasajeros porque ahorras el tiempo entre un vuelo y otro. Pues no, el Concorde vuela mucho más rápido, pero el tema es que solo podía transportar a 100 pasajeros, mientras que el Airbus 350 de Iberia transporta a unos 348. Como podéis ver, los números en cuanto a consumo de combustible por pasajero son extremadamente diferentes. Para solucionar esto, compañías como British Airways cobraban más de 6.000 eurazos por billete de ida y claro, otros 6.000 de vuelta. Vamos, que puedes elegir, voy a Nueva York o me compro 2 Dacias. Es verdad que para el tipo de cliente que se gasta este dineral, bueno, pues el dinero no suele ser un problema. Pero la realidad era que por dentro, desde el punto de vista del cliente con mogollón de pasta, el interior era un poco castaña y parecía bastante a un interior de Renfe. Teniendo en cuenta que en primera clase aviones como el 777 o el 330 te puedes tumbar, ver películas, comerte unas aceitunitas, el Concorde, pues bueno, estaba muy rezagado en cuanto a estas comodidades. Como respuesta a la pregunta que hemos planteado al principio, ¿por qué vuelan los aviones tan lentos hoy en día si en 1976 ya había tecnología para volar a Mach 2? Si has llegado hasta aquí, lo has visto, el consumo de combustible. Teniendo en cuenta que la vida útil de un avión es muy larga, el precio de amortización de la aeronave por vuelo es bajo comparando con el combustible que necesita para hacer X trayecto. Por lo tanto, lo que quieren las compañías es consumir cuanto menos, mejor. ¿Y por qué quieren esto las compañías? Porque los años y la madurez del negocio ha demostrado que el cliente lo que quiere es pagar un vuelo cuanto menos mejor. En los típicos buscadores de vuelos, las primeras posiciones siempre son para vuelos más baratos. Da igual que tengas que hacer 14 escalas y esperar 9 horas en el aeropuerto mientras compramos botellines de agua a 10 euros, mientras miro el iPhone de 1000 euros. Pero que el vuelo sea barato. Por lo tanto, el tiempo, en la mayoría de los casos, no importa, dentro de unos límites, claro está. De todas maneras, y aunque comercialmente hablando el Concorde fue un fiasco impresionante, no hay que negar que fue todo un maquinón, una maravilla de la técnica e ingenio de los ingenieros de la época y que tanto Estados Unidos como la URSS lo intentaron copiar, pero bueno, como veremos en siguientes vídeos, no lo consiguieron. Si has llegado hasta aquí, muchas gracias por acompañarnos. Recuerda que el día tiene 24 horas y ya llevas 5 viendo vídeos de YouTube mientras comes nachos en patón. Tranquilo, que a todos nos pasa. Nos vemos al siguiente día. ¡Hasta luego!